Evangelio de hoy, martes 21 de febrero del 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico capítulo 2 versículos del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agotarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcanzar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutáis por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos deja una gran enseñanza y algo que Jesús les deja con su propio ejemplo a los discípulos. El Evangelio habla de que los discípulos discuten quién es el más grande de entre ellos, quién es el que importa más, quién es el número uno. Y es algo que constantemente como humanidad nos sucede. Queremos ver quién es mejor, queremos ver quién está por debajo de mí, queremos ver quién es el que se cree muy acá
para entonces aventarle tierra y destruirlo. Somos como muy envidiosos, nos llega ese pecado y esa envidia de ver al otro mejor que a mí. Y aunque a veces ni siquiera sabemos si realmente está mejor que yo, siempre allá es mejor que aquí. El Evangelio nos habla de esta manera. Jesús les pregunta de qué discutían por el camino. Los discípulos, dice el Evangelio, que no le contestaban porque por el camino estaban discutiendo quién era el más importante. Jesús, sabiendo eso, se sienta y los llama. Entonces les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Qué gran controversia. Quien quiera ser el primero, hay que ser el último. Y el quien quiera ser el más importante, tiene que ser servidor de todos. Con su propio ejemplo Jesús lo vino a hacer, siendo Dios, siendo el número uno entre los número uno, siendo lo más importante y lo más celestial que hay en tierra, mar, universo, espacio, tiempo, en todo. Él vino a servir a los hombres, no a ser servidor de hombres, porque entonces no es igual. Los girasoles, si nos damos cuenta, miran al sol todo tiempo conforme va girando, pero no lo están sirviendo, están inclinados hacia el sol, pero si se inclinan demasiado, se marchitan. Dios vino a darle ese servicio a los hombres, incluso permitió morir por culpa de nosotros, pero no es lo mismo que sea servidor de hombres. Dios es el número uno y vino por esas ovejas perdidas, no a servir los placeres de los hombres, sino a servir a aquellos por los que sufren por causa de Él, a dar una enseñanza y a interpretarnos todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento, todas esas profecías que han dado, todas esas enseñanzas, el libro de sabiduría, los salmos, cada historia, la de David, Abraham, Jacob, infinidad de historias que hay en la Biblia, son totalmente una guía para poder vivir cada uno de nosotros según nuestro estilo de vida, la mejor vida posible hacia el camino de Dios. Hasta ese entonces era difícil comprender todas esas profecías. Dice el Evangelio que incluso no entendían cuando Jesús les decía: voy a resucitar a los 3 días. El Hijo del Hombre va a morir por causa de los hombres y al tercer día resucitará. El Evangelio mismo lo dice, los discípulos no lo entendían. Jesús nos vino a explicar con peras y manzanas a cada uno de nosotros, y lo hace a través de los Evangelios. Lo hace dándonos esa explicación de cada profecía que ya estaba anunciada desde antes. Es cuestión de nosotros pedirle el Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. Como dice el Evangelio del día de hoy, hay que tratar de ser el primero, siempre, pero no luchando contra mi hermano o contra mi hermana. No necesito ser el primero y estar peleando con mi prójimo, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mi vecino, con mi tía, con mi tío. No tengo que estar luchando contra ellos. Suficiente tengo con quitar y limar el pecado de mi vida, hacerme hacia el camino de Dios, y entonces de esa manera llevar una vida recta y justa a los ojos de Dios. Vamos a tratar de estar en su camino y de seguir esa instrucción que Jesús le dio a los discípulos y hoy nos la da a nosotros. Si quieres ser el primero, sé el último y sírvele a los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.